Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos encantados de estar aquí otra vez con vosotros para ayudaros a practicar y mejorar vuestro español de una forma natural y entretenida. Exacto. Nuestro objetivo es que aprendáis español como lo hablamos en el día a día, con conversaciones reales sobre temas útiles. Por cierto, recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguir la conversación en español. Es una buena ayuda al principio. Muy bien dicho, Ana. Y bueno, sin más rodeos, vamos al tema de hoy, que creo que es algo por lo que muchísima gente ha pasado o pasará en su vida. Totalmente. Hoy vamos a hablar de la convivencia, en concreto, de cómo ser un buen compañero de piso, o como decimos coloquialmente en España, un buen compi de piso. Uf, qué temazo. Esto da para escribir un libro, ¿eh? La de historias que podríamos contar. He tenido experiencias de todo tipo, desde compañeros que se convirtieron en mis mejores amigos hasta, bueno, otros con los que la cosa no fue tan bien. Me lo imagino perfectamente. Yo también tengo un buen repertorio de anécdotas. Recuerdo mi primer piso de estudiante. Éramos 4 personas y fue una mezcla de caos absoluto y momentos divertidísimos. Creo que compartir piso es una de esas experiencias que te enseñan muchísimo sobre las personas y sobre todo sobre ti mismo. Te obliga a ser más tolerante, más comunicativo y a veces a tener mucha paciencia. Muchísima paciencia. Pero empecemos por el principio. Imagina que vas a mudarte a un piso compartido. ¿Qué es lo primero que crees que se debería hacer para empezar con buen pie? Buena pregunta. Para mí, lo fundamental es la comunicación desde el minuto uno, antes incluso de firmar el contrato, si es posible. Creo que es súper importante sentarse con los futuros compañeros y hablar de las expectativas de cada uno, no dar nada por sentado. Estoy completamente de acuerdo. Eso de dar por sentado es la raíz de muchos problemas. Es una expresión muy útil que significa asumir que la otra persona piensa o va a actuar de la misma manera que tú, sin haberlo hablado antes. Y claro, cada persona es un mundo. Exacto. Por ejemplo, el tema de la limpieza. Para mí, limpio puede significar una cosa y para ti otra totalmente distinta. A lo mejor para mí es suficiente con barrer una vez a la semana y que no haya cosas por el medio, pero tú necesitas que el suelo brille todos los días. Y ambos conceptos son válidos. El problema es cuando chocan. Jaja, me has descrito. No, no soy tan exagerado, pero sí que es un punto clave. Quizás lo más práctico es establecer unas reglas básicas de convivencia desde el principio, unas normas mínimas que todos se comprometan a respetar. A veces se hace incluso un pequeño contrato de convivencia. No es algo legal, sino un acuerdo entre nosotros. Sí, aunque la palabra reglas o normas suene un poco estricta, en realidad es algo que ayuda a evitar conflictos. No se trata de crear un régimen militar en casa, sino de tener una guía clara. Por ejemplo, se puede hacer un calendario de limpieza, el famoso planning de limpieza. El famoso calendario de limpieza, un clásico de los pisos compartidos. A mí me parece una herramienta súper útil. Por ejemplo, una semana una persona se encarga de limpiar el baño, la siguiente otra persona se encarga de la cocina, y así rotando. Claro, así las tareas se repartan de forma equitativa y nadie siente que está haciendo más que los demás. La clave es que sea justo. ¿Y qué tareas incluirías tú en ese calendario? Porque a veces hay debates sobre qué se considera una tarea común. Pues yo creo que lo básico son las zonas comunes, es decir, los espacios que usamos todos, la cocina, el salón y el baño o los baños. Limpiar tu propia habitación es tu responsabilidad, obviamente, pero en el calendario se deben detallar las tareas. No vale con poner limpiar baño, hay que especificar limpiar inodoro, lavabo, ducha y fregar el suelo.
Así no hay malentendidos. Muy importante ser específico. Yo incluiría en las zonas comunes cosas como fregar el suelo, limpiar el polvo de los muebles del salón, limpiar la encimera y los fuegos de la cocina, y lo que has dicho del baño. Y quizás una vez al mes se podría añadir una tarea de limpieza a fondo, que es una limpieza más profunda, como limpiar los cristales o el interior del horno. Buena idea lo de la limpieza a fondo. Y luego están las tareas del día a día, que no están en el calendario, pero que son de sentido común. Por ejemplo, fregar tus propios platos después de comer. No hay nada que dé más rabia que llegar a la cocina y encontrarte el fregadero lleno de platos sucios de otra persona. Uf, eso es lo peor. Es una de mis manías. Si cocinas, limpias lo que has usado inmediatamente. No cuesta nada y así la siguiente persona que quiera usar la cocina se la encuentra limpia. Es una cuestión de respeto básico y no vale dejar la sartén en remojo durante 3 días. Totalmente. Y aquí entra una expresión que me gusta mucho. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. En la convivencia yo la cambiaría por no dejes para dentro de 5 horas lo que te lleva 5 minutos hacer ahora. Jaja, me encanta. Es el lema perfecto para un piso compartido. Oye, y hablando de limpieza, hay un tema delicado, la basura. ¿Quién baja la basura? Otro clásico. En mi experiencia, lo que mejor funciona es que quien vea que la bolsa está llena, la saca, sin más. No esperar a que se desborde, que es cuando empieza a oler mal. Si todos colaboran, un día la sacas tú, otro día la saca tu compi, y no hay problema. Sí, eso es lo ideal. El problema es cuando siempre la acaba sacando la misma persona porque los demás no se dan cuenta o se hacen los locos. Hacerse el loco significa ignorar algo a propósito. Ahí es cuando empiezan los roces. Quizás también se podría incluir en el calendario de tareas para que rote. Podría ser una opción, sí. Todo depende del nivel de, digamos, de proactividad de los compañeros. Ser proactivo significa tomar la iniciativa y hacer las cosas sin que nadie te lo pida. Un buen compañero de piso es proactivo. Ve que falta papel higiénico en el baño y pone un rollo nuevo, no deja el cartón vacío. Totalmente de acuerdo. La proactividad es una cualidad maravillosa en la convivencia. Bueno, hemos hablado de la limpieza, que es el tema estrella. ¿Qué otro pilar fundamental dirías que hay? El dinero, sin duda. Los gastos compartidos. Otro tema que puede generar muchísimos problemas si no se gestiona bien desde el principio. Cierto, el alquiler y las facturas son lo más obvio. Normalmente se divide a partes iguales entre todos los que viven en el piso. Hoy en día con las aplicaciones de los bancos es muy fácil hacer las transferencias, pero hay que ser puntual. Sí, la puntualidad en los pagos es sagrada. No puedes hacer que un compañero adelante tu parte del alquiler porque a ti se te ha olvidado. Hay que ser responsable. Pero además del alquiler y las facturas de luz, agua o internet, están los otros gastos. Te refieres a los productos comunes, ¿verdad? El papel higiénico, el jabón de manos, el líquido para fregar los platos, el aceite, la sal, esas cosas que usamos todos. Exacto. ¿Cómo se gestiona eso? Yo he probado varios sistemas. Uno de ellos es el de hacer un bote. Ah, sí, explícalo tú, que seguro que muchos de nuestros oyentes no conocen la expresión. Claro, hacer un bote es muy sencillo. Consiste en que cada compañero de piso pone una cantidad de dinero, por ejemplo, 10 o 20 euros en un bote o una caja común. Y de ese dinero se va cogiendo para comprar todos esos productos que hemos mencionado, productos de limpieza, de cocina, etc. A mí me parece un sistema muy práctico. Así no hay que estar todo el rato calculando. Yo compré el aceite, así que tú compra el papel. Con el bote todo es más fácil. Cuando el dinero se acaba, se vuelve a poner y listo. Sí, y además es justo, porque todos aportan la misma cantidad. La otra opción es ir turnándose. Una vez compra uno, la siguiente vez otro, etc. Pero eso requiere llevar un control y a veces se olvida a quién le toca.
El bote es más automático. Sí, y con las aplicaciones de hoy en día, incluso se puede hacer un bote virtual, con aplicaciones como Splitwise o simplemente un grupo de Visum. La tecnología facilita mucho estas cosas. Y lo que decíamos antes, ser transparente es fundamental. Si usas el dinero del bote, guarda el ticket de la compra para que todos lo vean. La confianza es clave. Por supuesto, la confianza y la honestidad. No hay nada peor que sentir que un compañero se está aprovechando de los demás. Eso rompe la armonía por completo. A esa gente que se aprovecha, en España a veces les llamamos caraduras o decimos que tienen mucho morro. Tener morro es una expresión coloquial que significa ser un sinvergüenza, abusar de la confianza de los demás. Muy buena explicación. Por ejemplo, un compañero que nunca compra nada para la casa, pero es el primero en usar el papel higiénico o el aceite que han comprado otros, es un cara dura y tiene mucho morro. Muy buena explicación. Por ejemplo, un compañero que nunca compra nada para la casa, pero es el primero en usar el papel higiénico o el aceite que han comprado otros, es un cara dura y tiene mucho morro. Exactamente. Hay que evitar ser ese compañero a toda costa. Y ahora que lo pienso, aprovechemos para lanzar una pregunta a quienes nos escuchan. Buena idea. A ver, ¿qué se te ocurre? Pues ya que hablamos de reglas y sistemas, nos gustaría saber vuestra opinión. Contadnos en los comentarios, ¿qué regla os parece la más importante para la convivencia en un piso compartido? ¿Y qué sistema usáis o usaríais para los gastos comunes? Tenemos curiosidad por leeros. Genial. Estaremos muy atentos a vuestros comentarios. Venga, sigamos. Ya tenemos limpieza y dinero. ¿Cuál es el tercer gran tema? Yo diría que la vida social en el piso. Sí, el tema de las visitas, las fiestas, el ruido. Otro campo de minas si no se gestiona bien. Un campo de minas es una situación con muchos problemas potenciales ocultos. Totalmente. Cada uno tiene derecho a traer amigos a casa, por supuesto. Es tu casa. El problema es cuándo y cómo. No es lo mismo traer a un amigo a tomar un café por la tarde que organizar una fiesta con 20 personas un martes por la noche. Exacto. El respeto por el descanso de los demás es fundamental. Si un compañero tiene que madrugar al día siguiente para ir a trabajar o a estudiar, no puedes montar una fiesta ruidosa hasta las 3 de la mañana. Esto tiene que ver con los diferentes estilos de vida. Cierto. A lo mejor en un piso convive una persona que estudia un máster muy exigente con otra que trabaja de noche y duerme de día. Hay que ser consciente de los horarios y rutinas de los demás. Aquí el sentido común es el rey. A mí me parece una buena norma avisar siempre con antelación si vas a traer gente a casa, sobre todo si es un grupo grande o se van a quedar hasta tarde. Sí, avisar es lo mínimo. Y si quieres organizar una fiesta, lo normal es comentarlo con tus compañeros primero, buscar una fecha que le venga bien a todos, como un viernes o un sábado, e incluso invitarlos a unirse. Claro, hacerlos partícipes. Así se sentirán más cómodos y no como si unos extraños estuvieran invadiendo su espacio. Y también es importante establecer una hora límite para el ruido. Y al día siguiente, por supuesto, la persona que organizó la fiesta se encarga de limpiar todo lo que se haya ensuciado. Por supuesto, y ser responsable de tus invitados. Si uno de tus amigos rompe algo o ensucia mucho, es tu responsabilidad solucionarlo. No puedes desentenderte, que significa lavarte las manos o no hacerte cargo del problema. Absolutamente. Y en el día a día, el tema del ruido también es importante más allá de las fiestas. Por ejemplo, si escuchas música o ves una película en el salón, no pongas el volumen al máximo, sobre todo por la noche. O si llegas muy tarde a casa, intenta no hacer mucho ruido al entrar, no dar portazos. Son pequeños detalles que marcan una gran diferencia. Se trata de ser considerado con los demás. Ser considerado significa pensar en los demás y en cómo tus acciones pueden afectarles. Muy bien definido. Y también está el tema de los invitados que se quedan a dormir.
¿Qué opinas de eso, Pablo? Uf, tema delicado. A ver, que tu pareja o un amigo se quede a dormir de vez en cuando es normal y no debería haber problema. El conflicto surge cuando ese de vez en cuando se convierte en casi todos los días. Claro, porque entonces ya no es un invitado, es prácticamente un compañero de piso NAS, un compañero fantasma que no paga alquiler ni facturas, pero que usa el agua, la luz, el gas y ocupa espacio en el baño por las mañanas. Exacto. Si una persona va a pasar mucho tiempo en casa, creo que es justo y necesario hablarlo con los compañeros. Quizás se puede llegar a un acuerdo para que esa persona aporte algo para los gastos. Lo que no es justo es que los demás paguen por los gastos de tu invitado permanente. Es un tema que hay que tratar con delicadeza, pero hay que tratarlo. Pienso igual. La comunicación, una vez más, es la clave. Hablar las cosas de forma abierta y honesta antes de que se conviertan en un problema y generen resentimiento. El resentimiento es ese sentimiento de enfado o rencor que se va acumulando en silencio. Y cuando explota es mucho peor. Es mejor dar un toque a tiempo. Dar un toque es una forma suave de llamar la atención sobre algo que te molesta. Por ejemplo, oye, me he dado cuenta de que tu amigo se queda mucho por aquí. ¿Te importa que hablemos sobre cómo gestionamos los gastos cuando hay invitados por largas temporadas? Esa es una forma muy asertiva y respetuosa de plantear el tema. No es una acusación, es una invitación a dialogar para encontrar una solución. La asertividad, que es la capacidad de expresar tus opiniones y defender tus derechos respetando a los demás, es una habilidad crucial para la convivencia. Sin duda. Y esto me lleva a otro punto, la comunicación para resolver conflictos. Porque por muy bien que te lleves con tus compañeros, los roces y los malentendidos son inevitables. Somos humanos. Es verdad, nadie es perfecto. A veces, sin darte cuenta, puedes hacer algo que moleste a otra persona. Lo importante es cómo se gestiona ese conflicto. La peor estrategia es no decir nada, callarse y acumular enfado. Sí, la ley del hielo o las notas pasivo-agresivas pegadas en la nevera son lo peor. ¿Nunca has visto una de esas notas? Tipo, la vajilla no se friega sola, gracias. Claro que sí, son terribles, porque no solucionan nada, solo crean mal ambiente. Lo valiente y lo eficaz es hablar las cosas cara a cara. Y elegir el momento adecuado para hacerlo. Muy importante eso. No es buena idea intentar hablar de un problema cuando estás muy enfadado o cuando la otra persona llega cansada del trabajo. Hay que buscar un momento tranquilo, en el que ambos podáis hablar con calma. A veces incluso es bueno proponerlo. Oye, ¿te viene bien que hablemos un momento este fin de semana sobre un par de cosas de la casa? Exacto. Y empezar la conversación de una forma constructiva. En lugar de decir, es que tú nunca limpias la cocina, que suena a ataque, se puede decir, he notado que últimamente la cocina está menos ordenada y me gustaría que buscáramos una solución juntos. Hablar desde el yo siento en lugar del tú haces. Muy bien dicho. Centrarse en el problema, no en la persona. El objetivo no es ganar una discusión, sino llegar a un acuerdo, es decir, encontrar una solución que sea aceptable para todos. A veces tendrás que ceder un poco tú y otras veces tendrá que ceder la otra persona. Ceder significa renunciar a una parte de lo que quieres por el bien común. Es una negociación constante y también requiere empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. A lo mejor tu compañero está pasando por una mala racha, con mucho estrés en el trabajo o problemas personales, y por eso está más despistado con las tareas de la casa. Eso es. Antes de juzgar, intenta entender. Preguntar, ¿estás bien? ¿Te he notado un poco ausente últimamente? Puede abrir una puerta a una conversación mucho más productiva que una simple queja. ¡Ay, qué buen consejo! La empatía y la comunicación asertiva son las herramientas básicas para una buena convivencia. ¿Y qué me dices del tema de la comida y el espacio en la nevera y la despensa? Otro clásico, el Tetris de la nevera. A mí me parece fundamental que cada uno tenga su espacio asignado.
un estante en la nevera para cada persona y un armario o balde en la despensa. Así todo está organizado y no hay confusiones. Y también evita que la comida de uno se mezcle con la del otro. Sí, la organización es clave para evitar el caos. Y luego, la regla de oro. No se coge comida de otra persona sin preguntar. Parece obvio, pero a veces pasa. Y es una de las cosas que más molestan. Pasa. Y da mucha rabia. Llegar a casa pensando en comerte ese yogur que te guardaste y descubrir que ha desaparecido. Si necesitas algo urgentemente, como un poco de leche o un huevo, lo mínimo es preguntar. Y si no puedes preguntar, al menos deja una nota y reponlo al día siguiente. Exacto. Reponer significa devolver o volver a poner algo que has cogido. Si coges un huevo, compras otro y lo dejas en su sitio. Es de sentido común. Lo que sí se puede hacer es tener algunos productos básicos compartidos, como el aceite, la sal, el azúcar, que se compran con el bote común del que hablábamos antes. Sí, eso facilita las cosas. Y también está la opción de cocinar juntos de vez en cuando. Puede ser una forma muy chula de hacer piña y mejorar la relación con tus compañeros. Hacer piña es una expresión que significa unirse, formar un equipo sólido. Me encanta esa idea. Preparar una cena todos juntos un fin de semana, por ejemplo. O si un día cocinas mucha cantidad de algo, como una lasaña o unas lentejas, puedes ofrecer un poco a tus compañeros. Son pequeños gestos que crean buen ambiente. Sin duda. Al final, un buen compañero de piso no es solo alguien que cumple las normas, sino también alguien con quien se puede tener una relación cordial y amistosa. No hace falta que seáis los mejores amigos del mundo, pero sí que haya un ambiente de respeto y amabilidad. Totalmente. Un simple hola, ¿qué tal el día? Cuando llegas a casa puede cambiar mucho la atmósfera del piso. Interesarse un poco por la vida de las personas con las que convives. Y esto me lleva a otro punto, las manías y las costumbres personales. Cierto, no lo habíamos comentado. A veces los mayores conflictos vienen de pequeños detalles del día a día. Por ejemplo, la temperatura de la casa. Siempre hay una persona friolera, que tiene frío, y otra calurosa, que tiene calor. La guerra por el termostato es un clásico. Sí, o la persona que deja todas las luces encendidas al salir de una habitación, lo cual afecta a la factura de todos. O el que canta ópera en la ducha a las 7 de la mañana. Son cosas que, si se repiten, pueden llegar a ser muy molestas. En esos casos, la tolerancia es importante, pero también la comunicación. De nuevo, con asertividad. Oye, sé que te encanta cantar, pero por las mañanas necesito un poco más de silencio para despertarme. ¿Te importaría dejar los conciertos para por la tarde? Se trata de buscar un punto medio. Y respetar la privacidad y el espacio personal. Si la puerta de su habitación está cerrada, se llama antes de entrar. No se cotillean sus cosas. Cotillear es curiosear o husmear en la vida o las cosas de los demás. Es una falta de respeto muy grande. Gravísima. Hay que entender que, aunque se compartan zonas comunes, cada uno necesita su propio espacio y su privacidad. Y también hay que ser flexible. Habrá días en que te apetezca charlar y socializar en el salón, y otros en los que solo querrás encerrarte en tu cuarto. Y ambas cosas están bien. Sí, la flexibilidad es importante. No se puede ser demasiado rígido o quisquilloso. Una persona quisquillosa es alguien que se queja o se molesta por cosas de poca importancia. Hay que saber elegir las batallas. Si un día tu compañero dejó una taza en el fregadero, quizás no merece la pena montar un drama. Exacto. Hay que tener perspectiva y valorar la paz y la buena armonía en casa por encima de pequeñas imperfecciones. Si el problema es recurrente, entonces sí hay que hablarlo. Pero por algo puntual, a veces es mejor respirar hondo y dejarlo pasar. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos más importantes, ¿no? Limpieza, dinero, ruido, visitas, comunicación, comida y manías personales. ¿Se nos olvida algo? Creo que es un manual de supervivencia bastante completo. Podríamos resumir las cualidades del compañero de piso ideal en unas pocas palabras. ¿Te animas? Venga.
Para mí, el compañero de piso ideal es, por encima de todo, respetuoso. Y de ahí deriva todo lo demás. Es respetuoso con la limpieza, con el dinero, con el descanso y con el espacio personal. Además, es comunicativo, honesto y empático. Has definido perfectamente el pack completo. Y si además es una persona con la que te puedes tomar una cerveza y charlar un rato, ya es perfecto. Y por el contrario, el peor compañero sería el desordenado, el ruidoso, el que no paga a tiempo, el que no comunica los problemas y el que no respeta el espacio de los demás. El cara dura del que hablábamos. Exacto. Al final, la clave de todo es una mezcla de sentido común, respeto mutuo y buena comunicación. Si tienes esas tres cosas, tienes el 90% del camino hecho para una convivencia feliz. Pues sí, es una gran lección de vida, la verdad. Aprender a convivir te prepara para muchas otras situaciones en la vida, tanto personales como profesionales. No puedo estar más de acuerdo. Bueno, espero que todos estos consejos les sirvan a nuestros oyentes, ya sea porque están compartiendo piso ahora o porque lo harán en el futuro. Seguro que sí. Y con esto creo que podemos ir cerrando el episodio de hoy. Ha sido una charla muy interesante, Ana. Igualmente, Pablo, siempre es un placer. Esperamos que vosotros, al otro lado, también la hayáis disfrutado y sobre todo que hayan aprendido mucho vocabulario y expresiones nuevas. Eso es. Si os ha gustado el vídeo y os ha parecido útil, no olvides darle a me gusta y, muy importante, suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas conversaciones. Y recordad que vuestra opinión es muy importante para nosotros. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido el tema de hoy y, por supuesto, cualquier sugerencia o idea para futuros videos. Nos encanta leeros y tomar nota de vuestras propuestas. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Un saludo a todos.